Muy buenos días, 12:02 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias y comenzamos Área Financiera en Decisión Radio porque tú has decidido. Hoy día importante, hoy día de noticias, hoy tenemos a nuestra querida presidenta del BCE, pedirá perdón como Janet Yellen en Estados Unidos y va a reconocer que se ha equivocado. Veremos. Hoy vamos a tener en la primera parte del programa una entrevista con Verónica Llera. Buenos días, Verónica. Hola, Sergio. Está dentro del Departamento de Relación con Inversores de Cobas Asset Management. Y luego en la segunda parte vamos a tener a Enrique Valdecantos, que ya le hemos tenido también aquí en alguna otra ocasión, que es el fundador de Precio y Volumen, es el autor del libro El método Wyckoff. Y por ir entablando un poquito esta medio entrevista, medio conversación que siempre mantenemos, en este caso hoy vamos a tocar un punto con Verónica, que es el de la inflación, y un poquito vamos a hablar de Warren Buffett, que tanto le gusta a los inversores, que a veces parece que es el único casi el único inversor value que existe. No, tenemos más, y aquí tenemos un ejemplo con Verónica que viene de parte de Cobas. Hoy, como decía, tenemos un tema importante con el BCE, con esa subida de tipos. Se habla, que supongo que habrás visto, que hay como 3 indicadores que han salido, que es la parte de los contenedores, microchips y fertilizantes que han bajado supuestamente sus precios, etcétera. Y ha habido algunos analistas que lo están tomando como no sé si decir la piedra filosofal, pero a lo que agarrarse para decir que, bueno, vamos a tener una inflación más baja los próximos meses, etcétera. Sí, el pico de inflación. Exacto, ese famoso pico de inflación. Bueno, pero luego ha salido otro que tampoco se le ha hecho mucho caso, yo creo, que sobre, no sé si ha sido Goldman o JP Morgan, sobre sus perspectivas para la energía, para el tema del petróleo, donde establecen que por lo menos hasta mediados del año que viene va a estar en cifras altas. Al final, hoy esta mañana yo cuando lo he visto, lo que es el CFD, entiendo que el futuro estará un poco más arriba, estaba en $120. Sí, pues más o menos, las dos referencias. Entiendo que puede que esté el futuro a 121, 122 aproximadamente por esa diferencia entre un futuro y un CFD, aunque más o menos la correlación con los años ha ido equiparándose. Y en este sentido, ¿cómo veis vosotros la situación macro? De ahí, si quieres, luego podemos enlazar con lo de Warren Buffett, etcétera. Así que te dejo ahí que nos des la visión de Cobas. Vale, a ver, nosotros, Sergio, no nos basamos mucho en la macroeconomía porque al final son eventos imposibles de predecir en todos los ámbitos, ¿no? Tanto en datos de crecimiento, de inflación, decisiones geopolíticas. Entonces, lógicamente, son variables que hay que tener en cuenta, pero no basamos nunca las decisiones de inversión en este tipo de eventos. Dicho lo cual, la situación actual, pues efectivamente estamos viendo que el mensaje que dieron todas las instituciones, tanto los bancos centrales como los gobiernos, de que la inflación iba a ser transitoria y explicada por un efecto base, se ha visto que no. Como tú bien comentabas al principio, es verdad que está surgiendo, digamos, un equipo otra vez intentando defender que va a volver a ser transitoria, que hemos alcanzado un pico de inflación, pero cada vez se está viendo que las presiones inflacionistas a los dos lados del Atlántico, digamos, tanto en Estados Unidos como en la eurozona, ya no dejan de ser explicadas tan solo por un componente energético y de alimentos, y que hay presiones inflacionistas mucho más generalizadas. Y, de hecho, la presión salarial se está empezando a notar. En Estados Unidos ya lleva un tiempo, en la eurozona está empezando a repuntar y es un componente mucho más estructural, con lo cual, sin intentar identificar cuándo vamos a lograr ese pico de inflación, la realidad es que, aunque se normalice en cierta manera, probablemente nos vengan unos años por delante con una inflación muy superior, desde luego, a lo que venimos estando acostumbrados los últimos 10 años. Y nosotros lo vemos fundamentalmente, aparte de todo este problema energético que estamos teniendo y las presiones salariales que ya se están dando, por la inyección monetaria en la que hemos vivido, ¿no? Con las políticas monetarias tan expansivas que se han implementado y que se agravaron aún más
a raíz de la crisis del COVID, que eso al final también era uno de los objetivos, ¿no? Pero lógicamente está generando inflación y todavía va a generar más inflación, porque es que incluso se ha llegado a dar dinero directamente al consumidor, ¿no? Y al final todavía hay una demanda embalsada que lógicamente verá reflejo en ese incremento de consumo y que, bueno, que es una preocupación a nivel de poder adquisitivo y no hay que olvidar también a nivel del ahorro, porque lógicamente nuestras rentabilidades pierden valor también. Entonces, bueno, desde luego es un factor importantísimo ahora mismo y nosotros, desde luego, estamos bastante tranquilos porque esto lo sabíamos. Las inyecciones de liquidez vienen desde 2008, ¿no? Entonces, sí que hemos preparado las carteras acorde a un escenario inflacionista. No sabíamos cuándo se iba a dar ni qué umbrales iban a alcanzar, pero sí que estamos invertidos en compañías y en sectores que están bien posicionados y que pueden sobrevivir a este escenario y a este riesgo que es la inflación. Sí, porque en eso que decías, y eso lo voy a decir yo, le estaba leyendo esta semana un informe que hablaba de que las últimas 20 veces que ha habido subida de tipos, solo en 3 no ha habido recesión. Y una de ellas, vamos a decir que entre comillas no cuenta porque fue justo cuando la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual, este escenario al que supuestamente vamos habla de recesión. Luego ya estará el que luego saldrá el día de mañana diciendo, ves, yo avisé que había recesión con este grado, porque en definitiva lo que no sabemos es el grado que va a impactar y demás. Luego, como decías, exactamente, sí, no es una inflación solamente por la parte de la energía, es algo generalizado que, claro, cuando nos hablan de IPC es un dato, pero lo que es la inflación ha afectado a todos los sectores por igual. Quizás al de servicios en algún punto lo puede mantener, pero en general ha afectado a todos. Y en este caso, lo que me gusta mucho desde Cobas es siempre esa idea de que hay que estar invertido, solo que hay que estar invertido donde hay que estarlo. Que es ese, el pequeño matiz. Y ahí es donde entiendo que vuestra filosofía value ahora os está apoyando en relación a ese caminito que habéis ido haciendo desde el 2008. Sí, a ver, es que nosotros pensamos que el mejor activo donde estar invertido en un periodo de inflación son los activos reales. ¿Qué son los activos reales? Pues el inmobiliario, las materias primas, las acciones, por supuesto, ¿no? Frente a otro tipo de activos como son los monetarios que tienen un impacto directamente, o sea, negativo directo en periodos inflacionistas, ¿no? Y se está viendo reflejo el comportamiento que está teniendo la renta fija este año en bolsa, que ha habido unas caídas muy agresivas, sobre todo muy representativas, que lógicamente están por debajo de muchos índices, pero es que al final no hay que olvidar que es un activo muy conservador, ¿no? Entendido así, mucha inversión de un perfil de ahorrador conservador que está perdiendo más que a lo mejor ya estando invertido en bolsa, efectivamente, no en todos los sectores. Lo que sí que estamos empezando a ver es que se están corrigiendo todos los excesos, digamos, que se han venido dando durante todos estos años, pues por esta situación tan acomodaticia de tipos de interés por los suelos, que además yo creo que se exageró muchísimo más a raíz de la pandemia, porque al final los programas de estímulo que se implementaron fueron de un volumen sin precedentes y hemos visto pues las SPAC, hemos visto las salidas a bolsa también con OPVs tradicionales de compañías que no generaban todavía beneficios y tener unas revalorizaciones de 3 dígitos en un corto periodo de tiempo. Y bueno, pues que se han fomentado unas dinámicas que han creado, pues bajo nuestro punto de vista, un riesgo a nivel de inversión que, pues porque se ha desacoplado totalmente la cotización de la realidad y de los fundamentales de las compañías. ¿Qué pasa? Que ahora sí que parece que los fundamentales y las valoraciones importan y nosotros en ese sentido pues sí que teníamos tanto unas valoraciones por los suelos, que al final es una de las características del value investing, ¿no? Invertir barato, y los fundamentales, desde luego, es lo que prioriza a la hora de generar una tesis de inversión bajo nuestro punto de vista, y esa resiliencia es lo que ahora mismo está marcando la evolución de las cotizaciones y, bueno, la verdad que estamos muy tranquilos. Sí, porque en eso que decías, digamos que lo que trajo el COVID con esa cantidad, primero al quedarse la gente en casa, ese ahorro masivo y luego las ayudas lo que trajo es, digamos que saltó por los aires lo que has hablado, las SPAC, el mundo cripto, las acciones meme. Sí. Y las no memes, es decir, tipo Zoom, etcétera, que esas no entraban dentro de las memes, no era GameStop, etcétera, pero claro, que tuvieron un impulso por ese
mínimo periodo de tiempo y luego están cayendo de forma muy grande. Hablabas de la eurozona, sí, sí, lógico, se supone que hoy la presidenta Lagarde va a decir que se termina esa compra de activos, pero bueno, ya van hablando, ya va saliendo en los medios, como siempre aquí nuestros medios económicos no son los internacionales, pero ya te sale también en los internacionales, bueno, ha salido un poquito antes en los internacionales, de que en función un luego cómo vaya con la inflación y las economías, se va a crear como algo, un ente, no se sabe qué, para que los países del sur que puedan sufrir esas consecuencias, el Banco Central les pueda rescatar en función de cómo vaya la prima, con lo cual me da que, por lo menos para nuestro país, esa idea de que hay que quitar esa gran cantidad de dinero que tú dices que hay en circulación, además que es bueno, porque eso lo que hace es una purga, porque van a desaparecer, como tú Ujú. dices, muchas compañías con unas expectativas de ingresos a futuros que posiblemente no sean reales. Dentro de las tecnológicas yo entiendo que un Amazon sí, pero el resto, que lo que viene, Eso lo es. que viene por detrás es muy complicado que se puedan comparar a esos mismos PER que muchas veces se establece con un Apple o con un Amazon que es que no tiene ningún sentido. Ninguno. Y al final, probablemente, efectivamente, los bancos centrales se dejarán una puerta abierta que la necesitan. Lo que pasa es que las herramientas que tienen a su disposición encima de la mesa ahora mismo, con todavía se están implementando políticas bastante laxas, pues habrá que ver cuál es esa puerta, ¿no? Pero sí, se ha visto en otras ocasiones cómo se han subido tipos y en el mismo año, en 2011, de Sí, hecho, el Banco Central Europeo subió tipos para al cabo de unos meses se volver a asustó. bajarlos. Y en Japón pasó lo mismo y bueno, etcétera, ¿no? Pues algo harán. Pero sí que parece que la opción de que los bancos centrales puedan rescatar, digamos, los mercados financieros ahora mismo no está encima de la mesa, porque al final la inflación está desbocada. Entonces, no subir tipos probablemente sea un error. Cuanto más tarde, pues más daño puede hacer a la economía. Y claro, estamos muy acostumbrados a que efectivamente cuando ha habido correcciones muy significativas en bolsa, enseguida cualquier banco central ha salido al rescate y ha implementado un programa de compra o ha flexibilizado cualquier tipo de condición financiera. Y ahora mismo no tienen ese escenario, ¿no? Entonces, bueno, también por eso mismo estamos viendo tanta volatilidad en el mercado en este ejercicio 2022, ¿no? Y bueno, pues hay que acostumbrarse a esta volatilidad, que no es plato de buen gusto para nadie, pero también hay que pensarlo desde el punto de vista de las oportunidades que genera, ¿no? Siendo selectivos, por supuesto, porque hay muchas correcciones que son merecidas. Ahora vamos a entrar en esa parte de oportunidades, hablaremos de Warren Buffett, porque digamos que Warren Buffett se puede decir que va a vuestra ola, quizás, porque últimamente sí que estáis hablando mucho de vuestras inversiones en energía, que ahora entraremos. Simplemente un matiz a lo que estábamos hablando. Lo raro es lo que está haciendo China. Digo raro entre comillas, porque por lo que vengo yo leyendo, China lo que va a hacer es medidas fiscales para potenciar la oferta. Pero yo lo que no acabo de que me expliquen es qué son esas medidas fiscales, porque si lo que estamos hablando es que le va a dar dinero a esas fábricas para que aumenten lo que es la fábrica, puedan contratar gente para que no suban salarios, etcétera. Claro, pero es que aumentar las fábricas, ¿qué se van a llevar? A una Ayuso para que hagan como los hospitales, pero eso no, es decir, ampliar en sí las fábricas, etcétera. Bueno, no lo sé cómo va a salir esa cuestión, la verdad. Bueno, al final ya no es solo eso, ¿no? Pues es verdad que, bueno, es un país muy opaco, la toma de decisiones nunca queda muy clara y yo creo que el mayor daño que está haciendo las políticas por parte de China es sobre todo la política de COVID cero que están implementando pues para retener los contagios y al final están confinando muchas zonas económicas muy importantes dentro del país. No hay que olvidar que China es uno de los grandes consumidores a nivel global y entonces eso al final lo que está provocando es que la inflación perdure más y siga subiendo, Sí, sí. porque hay una falta de producción y de consumo por parte de todas esas regiones de China que lógicamente tienen reflejo a nivel global, porque es un exportador nato de absolutamente todo. Entonces habrá que ver un poco cómo las están empezando a limitar las restricciones, con lo cual podría ser un alivio para la inflación, pero habrá que ir viendo. Se habla de que las élites chinas están ahí apretando las tuercas al presidente para que se deje, se deje ya de política cero y empiece a abrir aquello, porque creo que sería la primera vez que se acaba el año, que en 30 años China acabaría en negativo.
O sea, no tendría crecimiento. Crecimiento, sí, desde luego el que puedan cumplir el objetivo de crecimiento este año, si siguen implementando todas estas restricciones, va a ser muy Por complicado. eso, y no se lo quieren permitir, no quieren tener ese pedazo de mancha en su currículum, como se suele decir. Vamos, si quieres, al tema de Warren Buffett, porque vosotros decís que para luchar contra la inflación lo que hay que buscar son activos que por lo menos se acerquen, porque a lo mejor batirlo no siempre es fácil a la inflación, pero en este caso batirlo. Y una de vuestras tesis es el tema ahora del sector energético, que como decía, Warren Buffett ha hecho una serie de adquisiciones, pero bueno, ahí dejo que, Sí. que las digas tú. Al final es verdad que de esta última carta de Warren Buffett lo más reseñable es un poco cómo empiezan a ver, como hemos comentado, que estas dinámicas especulativas cada vez se están limitando más y el mercado empieza a, digamos, a responder y a volver a la realidad. Y es por eso que todas las oportunidades que ha habido con las caídas que hemos visto este año, pues ha sido una de las primeras veces que efectivamente han disminuido la liquidez y han hecho unas compras muy grandes. Y en concreto han entrado con fuerza en el sector energético, en dos compañías, en Chevron y Occidental Petroleum. Y al final es verdad que lleva bastante tiempo siendo uno de los sectores que mejor funciona en bolsa. Este año es probablemente, en lo que llevamos de año, el único sector, tanto en Estados Unidos como en Europa, que está en positivo en el año o que tiene una rentabilidad reseñable y lógicamente, explicado por la crisis en Ucrania. Pero bueno, al final también esto viene, nosotros es que llevamos invertidos en el sector energético desde el principio, ¿no? Y veíamos una falta de inversión muy grande que iba a soportar que los precios tuviesen que recuperarse y luego, lógicamente, el fomentar la inversión en infraestructuras de todo tipo, ¿no? De petróleo y de gas para poder suplir las necesidades de demanda que tenemos a día de hoy para nuestro día a día en general. Que todo esto no viene porque se limiten las importaciones de petróleo o de gas ruso que podemos tener ahora encima de la mesa por las sanciones. Esto es algo que las energías fósiles han estado denostadas durante los últimos años por un concepto de transición energética que es necesaria, pero no ha sido poco realista, ¿no? Y se ha evidenciado tras el COVID y ahora efectivamente hay aún más. Entonces, bueno, pues nosotros tenemos actualmente el 46% de nuestra cartera internacional en concreto en energía. Estamos invertidos en toda la cadena de valor, lo cual, bueno, pues creo que también en cierta manera da diversificación por mucho que estemos en un mismo sector y estamos tanto en infraestructuras, en servicios de ingeniería para petroleras y refineras, estamos en producción y exploración también y luego en transporte. Con lo cual, pues eso, cubrimos toda la cadena de valor. Unas compañías están beneficiando de una forma más evidente, otras pues tardarán un poco más en reflejarlo, pero la realidad es que las cotizaciones están yendo de maravilla. Porque entendemos que, sobre todo, el problema que hay dentro del sector de la energía es que no se ha hecho las inversiones adecuadas para abrir nuevos yacimientos. Sí, ni de los nuevos ni de los existentes ya también, ¿no? Al final es una inversión que hay que hacer recurrentemente y que, primero de todo, porque se tarda mucho en activar y reactivar un yacimiento. Y lo segundo es que hay una cosa que se llama la tasa de declino, que es una pérdida natural que tienen los yacimientos por el paso del tiempo. Entonces, al final ahí vamos perdiendo producción y producción. Entonces, como no se ha querido invertir en este tipo de energías, ahora reactivar y poder acoplar la oferta a la demanda, pues es muchísimo más paulatino. Entonces, nosotros no sabemos tampoco dónde va a estar el precio del petróleo de aquí a un año, 2 años, pero sí que pensamos que, vamos, nuestras tesis están hechas a un precio normalizado del petróleo muy por debajo de los niveles que estamos viendo ahora mismo, con lo cual el margen de mejora para las compañías a estos niveles es exponencial. Exponencial, exacto. Dentro de esa parte que yo llamo educativa que hacéis en Cobas, pero bueno, no dejan de ser productos de inversión, estáis últimamente hablando mucho y además es que con razón de esa parte de educación financiera a que la gente tome conciencia sobre el día de mañana, sobre su jubilación. Y si quieres, aunque son dos productos distintos, pero el enfoque es el mismo en el sentido de que en ese final bueno, pues o el cliente o las personas, las familias y en otro caso los empleados tengan un pequeño ahorro. En este caso, desde la parte de la población, ¿cómo veis vosotros que va a evolucionar
el sistema, es decir, con ese problema que vamos teniendo demográfico, esos baby boomers que se van a jubilar. En este sentido, para que los oyentes os hagáis una cosa, estamos hablando, o por lo menos estoy hablando, por un lado, digamos, sería del Cobas Pensiones y por otro lado hablaríamos del Cobas Plan de Empleo. Sí, a ver, efectivamente nosotros tenemos instrumentos de previsión social para efectivamente fomentar el ahorro privado en este sentido, ¿no? Tanto por la parte de pensiones tenemos dos fondos, uno es Cobas Global, que invierte 100% en renta variable, es como nuestros fondos, replica Cobas Selección, nuestro fondo de inversión, pero simplemente que el vehículo es un plan de pensiones, y luego tenemos Cobas Mixto Global, que es más conservador, también tiene mucha vocación a estar invertido en renta variable, pero tiene un perfil ligeramente más conservador para poder abarcar un poco todo tipo de perfiles, ¿no? Y después hemos lanzado desde el año pasado un plan de empleo, porque al final es verdad que todas las decisiones que se están tomando por parte del Gobierno están fomentando mucho más los planes de empleo con aportaciones por parte del empresario que los planes individuales de pensiones, que al final digamos que ese beneficio, esa ventaja fiscal de la que han disfrutado siempre, ese atractivo, mejor dicho, Sí. por poder tener esa extensión. Deducirlo de la base imponible, Sí, en renta. cada vez está más limitado. Lo que pasa que se está viendo que, aunque se está disminuyendo las aportaciones a los planes de pensiones por este mismo motivo, no se está trasladando a los planes de empleo. De hecho, tan solo el 16% de la población tiene planes de empleo. Con lo cual, bueno, es un nicho bastante grande que no hay que olvidar que, además, aparte de las aportaciones de la empresa también puede aportar el propio individuo, y llegando a un límite de 10.500 euros, que es muy atractivo, ¿no? Y pues al final es por la importancia que hay, efectivamente, como comentabas, de la sostenibilidad del sistema de pensiones actual, por un problema demográfico que desde luego se está invirtiendo, cada vez es más evidente la pirámide de población, porque vamos a ser cada vez menos trabajadores y más jubilados, y lógicamente, como tenemos un sistema de reparto, que esto lo que quiere decir es que los trabajadores de hoy financian los trabajadores de hoy financian las jubilaciones de los jubilados de hoy, pues si cada vez hay menos jubilados, habrá menos personas para poder financiar la pensión de los que ya no estemos en activo, ¿no? Y realmente cada vez se va a poder, no contribuir, dar menos a cada jubilado, que probablemente, pues si ahora estamos hablando de un 80% de contribución que puede tener la pensión al salario que recibe un jubilado, pues podremos estar hablando en 30 años o en 10 años de que pueda cubrir pues la mitad, en torno al 40, al 50%, y eso es un problema y mucha gente no es consciente, ¿no? Entonces, porque al final todos pensamos que vamos a tener una jubilación en nuestro futuro y la realidad es que lo más seguro es que no sea así. Por eso, aparte del sistema de pensiones público, nosotros sí que incentivamos mucho el ahorro individual privado, tanto con planes de pensiones como por planes de empleo, porque es importante ahorrar, pero también es importante invertir e intentar, pues eso, solventar de la mejor forma posible pues esta insuficiencia financiera que va a haber en un futuro. En este caso, yo me encuentro, en este caso, yo como planificador financiero, yo fíjate lo que me encuentro, que yo no sé si pasará, yo creo que al final en esto la cultura americana, como siempre, nos lleva mucha ventaja, ¿no? Yo lo que me encuentro muchas veces es reticencia, en este caso porque al final quien tiene que aprobar casi todas estas cuestiones que voy a explicar ahora es el Departamento de Recursos Humanos. Es decir, que alguien vaya a la empresa a hablarle a los trabajadores de la importancia de esto que estamos hablando, de que, porque a veces te dicen, no toques la parte de que nosotros podemos tener un fondo que podría ayudar, porque no queremos complicaciones. Entonces, eh, es difícil, porque si ya desde las propias, que en el fondo, eh, sé que este terreno quizás a lo mejor no quieras entrar, es decir, desde un lado de la población se habla de que la empresa es lo peor, etcétera, y que quizás el empresario es el malo, etcétera, cuando no es así la realidad, ¿no? Pero que el empresario a veces, quizás a lo mejor al director, si hablases con él, sí pero los departamentos de recursos a veces se cierran. Es decir, ir a hablar con esos trabajadores y hablarles, no, es que mira, tú ganas tanto, etcétera. No vamos a entrar de que vayas a pedirle un Un aumento, aumento. sino de que con lo que tienes te hacemos una planificación financiera, vemos qué objetivos vitales, etcétera, para que tú puedas ahorrar y que cuando tocamos la parte de la jubilación, oye, si la compañía lo ve posible, se le puede incorporar por ese lado, o si no, si ves que la compañía no, hazlo tú, pero no puedes estar esperando
a que papá Estado te dé esa pensión porque Efectivamente. no sabemos. Y yo lo que me estoy encontrando también es una serie de problemas, ¿no? ¿Sabes? Ese pago único que dan, si tú adelantas, o sea, si tú amplías, mejor dicho, tu edad de jubilación, sabes que tienes una Ujú. bonificación y que a día de hoy te dan un pago único. Claro, a veces estamos hablando del perfil de la persona, puede ser 10.000, 20.000 o incluso más dinero en un pago único. Claro, la gente no es consciente de que posiblemente lo que tiene que hacer a su vez con ese dinero que Es recibe es un Cobas Pensiones, por ejemplo, totalmente. en este sentido. Entonces, se lo gastan para cubrir un agujero de ahora o simplemente para ir viviendo y no se dan cuenta que no, que es que ese dinero lo vas a necesitar a futuro. Es que yo creo que una diferencia muy importante que hay que hacer es que las contribuciones a la seguridad social no sabes nunca la cantidad que te va a tocar el día de mañana. Sin embargo, tus aportaciones, tanto a un plan de empleo como a un plan de pensiones, las puedes monitorizar, puedes ver cómo crecen y son tuyas, son, o sea, son nominales, digamos, son para ti y eso no lo va a tocar nadie y vas a saber perfectamente, puedes planificar de una forma muchísimo más concisa tu futuro, sabiendo el dinero y las posibilidades que vas a tener el día que quieras usar ese dinero. Y eso con la seguridad social es imposible de hacer porque, bueno, por el sistema que tenemos aquí implantado. Hay otras fórmulas que sí que pues, lo podrían permitir, pero el nuestro no es así. Entonces, creo que eso es una diferencia muy importante y que podría tranquilizar mucho a nivel individual de cara a futuro, ¿no? De cómo planificar las cosas y bueno, que es fundamental poder contar con esta ayuda adicional y que al final es muy importante que no hay que ahorrar lo que no hemos gastado, ¿no? Sino gastar y después ahorrar. Y ahorrar siempre y cuanto antes mejor. Y así, pues, efectivamente podremos tener una jubilación mucho más acomodada. Sí, sí, porque aunque yo, esta es una cosa que digo yo, pero bueno, que tampoco es nada del otro mundo. Es decir, lo que tiene que entender todo el mundo es que dentro de su situación social, de lo que ganen, etcétera, aunque fuese ahorrar 10 euros al mes, Mm. seguramente para esa familia, para esa persona, ya es un dinero. Pero claro, son 10 euros. Bueno, al año, vamos a redondear, son 120 euros. Bueno, si eso tú lo consigues invertir poquito a poquito, interés compuestos, más rentabilidad, más reversión a la media, etcétera, oye, cuando te jubiles, posiblemente no vas a ser millonario, no vas a ser millonario, pero sí que vas a poder complementar esta pensión que estamos Por hablando. supuesto, y además yo creo que una cosa maravillosa de los planes de pensiones es que la gente, a diferencia de otro tipo de inversiones financieras, sí que está más acostumbrado a olvidarse de que tiene eso ahí y contar con ello en un futuro y dejar que el dinero trabaje y que aunque haya correcciones o haya años que tenga rentabilidades negativas, lo importante es que en un horizonte temporal de largo plazo lo más seguro es que tengas unas rentabilidades muy atractivas y más si, bueno, como pensamos nosotros, estás invertido en activos reales, en acciones, ¿no? En renta variable. Desde luego, si alguien empieza con un plan de pensiones relativamente joven o, bueno, cuando pueda, lo más seguro es que en 20 años tenga una rentabilidad muy buena de todo ese esfuerzo que ha ido haciendo para poder ahorrar y ir trabajando su jubilación. Pues con estas últimas palabras nos vamos a despedir. Ha sido un placer, Verónica. Igualmente, Sergio. Recordar que está dentro del Departamento de Relación con Inversores de Cobas Asset Management. La página web de Cobas es cobasam.com. Y nos vamos a despedir y volvemos ahora en un rato.